Minutos la noche de ayer transmitimos para nuestros oyentes una entrevista con el doctor Gustavo Vega Delgado. Tratamos en buena parte de esta entrevista sobre la situación extremadamente delicada que se iba perfilando en las relaciones entre México y Ecuador, pero esto fue antes del desenlace que se dio aproximadamente a partir de las 10 de la noche de ayer, cuando irrumpieron fuerzas del orden, policía y miembros de las Fuerzas Armadas en la Embajada Mexicana y capturaron a Jorge Glass, generando un conflicto diplomático de proporciones con México. El doctor Gustavo Vega Delgado nos acompaña nuevamente en esta mañana. Cabe recordar que él fue embajador de Ecuador en México. Además, en su calidad de académico, conoce mucho del pueblo mexicano, de la cultura mexicana, de la idiosincrasia mexicana. Y en la contraparte, el doctor Gustavo Vega, además de las actividades educativas que continúa realizando, ¿no?, en la Universidad Internacional de Ecuador, es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Así que con los nuevos hechos, doctor Vega, continuemos lo que dejamos en puntos suspensivos del día de ayer. Esta compleja situación que ha tomado ya proporciones con México. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Realmente se convirtió el impasse de frío en caliente, una especie de sucedáneo de una guerra en caliente. Me apena mucho. Yo creo que hay que hacer algunas precisiones sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Algún parangón se puede hacer con un hecho histórico, el caso Haya de la Torre, cuando el ex dirigente aprista del Perú, luego de una revuelta en Lima, se se decidió que la embajada colombiana la acogiera en su seno. Estuvo durante más de un año en la misma. Ambos países decidieron, sin embargo, civilizadamente, algo que hubiera sido prudente en este caso, someter el caso al Tribunal Internacional de Justicia, aunque dure más. Y de alguna manera, en ese tribunal que hay más garantía internacional, quemar un cartucho pacífico importante antes de precipitar a dos países a un momento tan difícil. El Acuerdo Bolivariano de 1911 sobre la extradición, la Convención de La Habana en 1928 sobre el asilo y la Convención de Montevideo de 1933 sobre el asilo político son tres componentes claves en las relaciones internacionales para resolver situaciones parecidas. Lo esencial es calificar cuándo un delito es común y cuándo es político. En el caso de Haya de la Torre se concluyó que fue un tema político, no un tema común. El caso del ex vicepresidente Glass es un tema común. Además, sentenciado y ejecutoriada su acusación como un delincuente común. Por tanto, no es para nada un asilado político como en las últimas horas México decretó sobre él. No olvidemos otro asunto comparativo, Gustavo. El escritor Oscar Vela, un excelente recuento de una novela histórica, hace referencia a cómo un ecuatoriano acusado de tres crímenes comunes en Estados Unidos, del señor Serrano, fue capturado y encerrado en una jaula de perros y, burlando la legalidad ecuatoriana, fue extraditado por la vía de los hechos a Estados Unidos, en donde espera cualquier momento el último el último estado de decisión de los tribunales para la muerte del Estado, es decir, para la pena capital. Hay otros ejemplos que conviene también analizar. En el caso de Estados Unidos invadió Panamá, no solamente la embajada, sino invadió como país Panamá y se lo llevó en peso a Noriega, su presidente. En el caso de Mandel, en el Caribe, hubo algo parecido, y también con delincuentes terroristas internacionales como Osama Bin Laden, Gaddafi en Libia y también
el sucesor del Shah del Irán en el cercano Oriente, hubo actitudes de fuerza por parte de Estados Unidos para llevarse a quienes estaban acusados. Yo creo que todo se desencadena por la falta de experticia del expresidente, del actual presidente, próximamente va a ser expresidente de México, López Obrador, en haber precipitado un conflicto internacional por la liviandad de sus declaraciones. Yo diría que es un tema extremo. Hubiera sido para mí mucho más sagaz someterse a tribunales internacionales de justicia para que se califique si el caso Glass es un caso de delito común o de lío de Estado, un conflicto político. Muy difícil poder aceptar que quien ha sido ya juzgado por los jueces del país pasen para que le hayan dado su concesión de salvoconducto para evacuar el Ecuador. Yo creo que ese es un acto ilegal también por parte de un país que no respeta las leyes de otro. Tema delicado, además importante recordar que la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, es mexicana ecuatoriana, una abogada muy distinguida, y le ponen a ella en una condición ciertamente conflictiva, un impasse entre sus dos naciones, sus dos países, que son de alguna manera su fuente de origen. Tampoco hay que desconocer que la canciller de la República, si algo tiene que ver en esto, no es una experta en derecho internacional, lo cual pudo haber sido a lo mejor zanjado si es que se consideraba la posibilidad de que se llame a diálogos bilaterales, se quemen alternativas por la vía del derecho, que se someta finalmente a tribunales internacionales de justicia, un hecho que lamentablemente ahora ha precipitado a la ruptura de relaciones internacionales entre dos países hermanos. Hay varios hechos que se han dado en los últimos años que han puesto bajo la lupa la diplomacia ecuatoriana. Y quizá uno de los temas que mayor análisis requieren desde un punto de vista profesional, académico, es el de la inviolabilidad de una sede diplomática. México ha apelado a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que ha establecido en el artículo 22, esta es legislación del año 1961, que las sedes diplomáticas son inviolables y que los agentes de las fuerzas del orden de donde se encuentren no pueden ingresar a ellas sin consentimiento, y en estas declaraciones han insistido tanto la canciller mexicana y altos cuadros de la diplomacia mexicana, que dicho sea de paso tiene un enorme prestigio en cuanto a su profesionalismo a nivel internacional, usted lo conoce. Este quizá es el tema más delicado que tendrá que ventilarse en las próximas horas. En efecto, coincido, Gustavo, es un tema ciertamente liviano el hecho de haber tomado una decisión por la fuerza pública. Una embajada de un país es un, un largo y antiguo concepto de extraterritorialidad. Es parte de México, la embajada de México en Quito. Por tanto, se está invadiendo al país si es que se invade una embajada. Mire usted con lo delicado que fue el caso Assange, el australiano acusado por Estados Unidos de espionaje y de acoso sexual por Suecia durante largos años, no sé si 4 o 5, se nos escapa de la memoria. Fue huésped de la embajada de Ecuador en Londres. Y claro, respetuosos, los británicos no invadieron la embajada para capturarle a Assange, que había razones para que se lo ponga en el banquillo de los acusados. Yo diría que el acto ocurrido en la noche, en la madrugada de hoy, es un acto primo, un acto bastante liviano y que no se ajusta realmente a la Convención de Viena. Por eso es que, insisto, lo mejor hubiera sido someter a tribunales de justicia internacional. Por supuesto que los errores son de ambos lados. No puede pedir el gobierno mexicano, una vez que decreta que Glass es un asilado político,
lo cual es una ilógica, una vez que decreta México que Glass es un asilado político que pida al Ecuador un salvoconducto para que pueda salir del país. De lado y lado hay errores que pesan sobre la forma y el fondo. Y en las relaciones internacionales, coincido con usted, la forma es fondo. Es un tema que precipita a conflictos armados serios en otros países. Y en nuestro caso va a costar mucho tiempo resarcir heridas y poder acercamientos entre dos países hermanos que en la historia han estado juntos en tantas ocasiones. En las redes sociales se lee de todo, doctor Vega, y es interesante seguir los criterios dados por, sobre todo, políticos ecuatorianos que ven a través de su lupa la situación. Hay quienes aplauden al presidente Noboa por su valentía, por la difícil decisión tomada, así lo dicen. Hay quienes condenan y señalan que en épocas de guerra ha sucedido algo parecido aquí en Ecuador. Ahora, hay un ingrediente por allí que es también la dignidad de Ecuador, hay temas de honor, las permanentes burlas que se han venido dando en este tema por embajadas de países amigos, Argentina, México, Venezuela, que han ido secuencialmente acogiendo a prófugos ecuatorianos. Lo de María de los Ángeles Duarte fue un caso ya extremo de una burla al país de Argentina. ¿Cómo poner estos temas en la balanza en este delicado caso? En efecto, por lo menos la ventaja comparativa en el caso de la señora Duarte es de que el gobierno argentino cambió y radicalmente de ideología. Una vez que estuvo Fernández con la vicepresidenta Kirchner de mandatarios de la Argentina, mientras ocurrió la petición de la exfuncionaria ecuatoriana, la señora Duarte, en ser huésped de la embajada argentina en Quito, sucedió un cambio de gobierno y radical, porque Javier Milei no tiene ningún parecido ideológico con la del expresidente Fernández en Argentina. En el caso de México es distinto, porque según las predicciones, la señora Claudia Sheinbaum, que pertenece a la misma agrupación política de Morena que la fundó López Obrador, será la elegida, se presume, se predice, será la elegida nueva presidenta de México, porque en México no hay reelección. Son 6 años de gobierno, sufragio libre, no reelección, rezan todos los acuerdos con los cuales firma el Estado mexicano, pero la agrupación va a continuar. La política en México va a ser igual. Por tanto, con un nuevo gobierno mexicano, no se predice que pueda restañarse heridas de lo que ocurre en este caso particular con Glass. No olvidemos una comparación histórica. Una cosa son los asilados políticos y otros los delincuentes comunes. Yo diré 3 casos históricos en América Latina. Rómulo Gallegos, un escritor de fama, autor de Doña Bárbara, ganó las elecciones de Venezuela y no le dejaron posesionar como presidente. Otro caso muy parecido ocurrió en Ecuador cuando Bonifaz, ministro de Economía de Isidro Ayora, formado en Ginebra y en la Sorbona, representante del Partido Conservador, gana las elecciones en Ecuador y la oposición liberal no le dejó posesionarse, acusándole de peruano. En efecto, el papá era peruano, su padre era peruano, pero su madre y él mismo eran quiteños. Y un tercer caso es precisamente el de Aya de la Torre, el líder aprista que todavía sigue siendo un emblema histórico en el caso del Perú, ganó las elecciones en Perú, pero no le dejaron posicionar y vino luego todo el caso Aya de la Torre, que sometido a los tribunales internacionales falló en contra de que no estaba obligado, en definitiva, el Perú a que se le entregue al asilado político en la Embajada de Colombia. Son 3 casos que dan cuenta de lo clásico en América Latina, que la lógica a veces es la ilógica.
Esperamos que esta situación tan difícil que está viviendo el Ecuador con México pueda resolverse de la mejor manera. Esperamos que todavía existan canales posibles de comunicación, porque de una guerra fría hemos pasado a una guerra caliente. Más allá y respetando mucho un campo que no conocemos, doctor Vega, pero de esa rigidez que se observa en ciertas normas de la diplomacia, hay situaciones en las cuales podría pensar uno que el fin justifica los medios, y en muchos casos como estos se han dado. Usted mencionaba el de Julian Assange en Londres, que finalmente el gobierno ecuatoriano dio la autorización para que ingrese la policía en Londres, pero hubo otro evento muy importante en el cual intervino Ecuador. Edward Owen, Snowden, perdón, Edward Snowden, el espía norteamericano, quien se encuentra en la en Rusia, perdón, se encuentra en Rusia, que tuvo un capítulo en el cual Ecuador jugó un papel fundamental. Y allí estuvo la intervención de el embajador Fidel Narváez, quien le dio un salvoconducto. Él se encontraba en Hong Kong, me parece, se le permitió a través de la entrega de un pasaporte ecuatoriano, el hecho de que él pueda fugar hacia Rusia. Este es un caso también de estudio que se encuentra perfectamente descrito en la autobiografía de Edward Snowden, Vigilancia Permanente. Allí el colofón que esto tuvo es que el presidente ecuatoriano Rafael Correa, evidentemente, que estuvo al tanto de esta situación y que lo impulsó, ordenó imponer una sanción administrativa a Narváez por haber tramitado este salvoconducto en una situación irregular. Pero este tema es mirado nuevamente desde diversos puntos de vista y con diferentes juicios de valor. Pues es un caso que de alguna manera destapó la situación del gran hermano a nivel universal, primero delatando el espionaje informático del gobierno norteamericano sobre los ciudadanos, que ha trascendido ahora a empresas como Google y las grandes empresas de Internet, que es un caso actual y que afecta a todos los ciudadanos. Le dejo en la parte final con unas reflexiones sobre situaciones como estas. En efecto, el caso Snowden es un caso clave que también ha sido muy cuestionado en la revisión de la historia reciente sobre este agente informante, una especie de espionaje de alta tecnología moderna. Los espías siempre han sido no solamente estilo James Bond. La tecnología moderna hace que el espionaje sea altamente sofisticado. Sin duda, en efecto, es muy poco comparable cada caso y hay que estudiar por separado. ¿Cómo podemos, por ejemplo, igualar la actitud cívica humanitaria de Manuel Muñoz Borrero, cuencano distinguido que murió en México, que aunque le suspendieron en el cargo de México en Suecia, pudo salvar a cientos de judíos expidiéndoles un salvoconducto ecuatoriano, y pudo salvar cientos de vidas, tanto que en el Museo del Holocausto en Jerusalén, él consta en un pedestal especial como mártir, como santo entre las naciones. Ese es un caso concreto humanitario en donde se expiden salvoconductos para salvar la vida, no a uno ni a decenas, sino a centenas de personas. En el caso Glass, penosamente, aparte de haber copiado su tesis y que fue demostrado hasta la saciedad que el Rincón del Vago fue de él, su gerente general, sino además de todas las pruebas de las negociaciones corruptas con las empresas chinas de la venta del petróleo, y después de que es sentenciado en una sentencia ejecutoriada, un juez de Marras le declara un habeas corpus. Caramba, ¿en qué país estamos? No puede ser igual pues un caso Haya de la Torre, un caso Bonifacio, un Rómulo Gallegos, gente honesta que de pronto
puede ser sometida a un juicio de la historia por razones diferentes, mucho menos la comparación de Manuel Muñoz Borrero. En el caso de Glass hay cosas graves en su historial y por eso estoy también muy atento a que el 8 de abril empiecen los tribunales de justicia de los Estados Unidos a juzgar las acusaciones que tiene el excontralor 10 sobre 10, Carlos Pollitt, para que rinda su juicio a pesar de una enorme, faraónica cifra que pudo depositar para obtener temporariamente una libertad condicional. Son comparaciones y comparaciones que no son iguales y en este estado de cosas lo que ocurra en los próximos días va a ser crucial en el caso del Ecuador y México. Bien, hemos tratado con usted sobre todo tratando de interpretar lo que está sucediendo en materia de diplomacia en este caso tan delicado que se ha dado, doctor Vega, y aunque usted ha mencionado ya y ha dado criterios con respecto a Jorge Glass, sí nos gustaría al cierre conocer su pensamiento, quizá abstrayéndonos un poco de las consecuencias diplomáticas, un pensamiento guiado por esos principios de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. ¿Cómo ve el manejo de esta situación? Hay que recordar en la historia reciente que fue César Montúfar quien tuvo la valentía, además la sapiencia de ponerle a Glass bajo las rejas. Y él preside ahora otra comisión anticorrupción de la cual también soy miembro, Fundación Meridiano. La Comisión Nacional Anticorrupción, que coordina Germán Rodas, es una instancia activista permanente que no se casa con ninguna función del Estado ni tampoco del sector privado. Y ha estado luchando activamente para que el caso Glass pueda ser recuperado para la transparencia de la historia y que pueda eventualmente, fíjese usted en qué país estamos, el juez libera a Glass de la cárcel y arma un programa periodístico para difundir sus latrocinios. Realmente los delincuentes son ahora maestros. Yo no tengo para nada pelos en la lengua sobre el caso de Glass, tanto en la parte académica como en la parte cívica y relativa a la ética pública. No hay duda ninguna de que es un delincuente común. Y mal puede México, es un error histórico, ofrecerle un salvoconducto a un delincuente común. El delito político tiene otras características y evidentemente un país tiene la obligación de expedir un salvoconducto cuando se prueba que no es un delito común. Tengo la preocupación de que mientras la justicia no se produzca un baño de verdad, verdaderamente necesitamos un juego de muchos chamanes para que puedan exorcizar de la justicia y la corrupción. Seguirá siendo el Ecuador también una zona minada para que el narcotráfico internacional, incluido el narcotráfico mexicano y el de Albania y el de Sicilia, puedan seguir haciendo su agosto en este país. Lo cierto es que los hechos de la noche de ayer y de los 2 últimos días van a tener una deriva muy importante. Muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Vega. Gracias, Gustavo. Un honor para mí. El doctor Gustavo Vega Delgado fue embajador por 3 años en México y es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Son las